Bueno, pregunta sobre el consumo de opioides, de opiáceos. Son las segundas sustancias más preguntadas en el MIR después del alcohol. Y en este caso, la opción falsa, la opción menos probable, es el estreñimiento. Si bien durante la intoxicación por opiáceos se puede provocar estreñimiento, se puede producir, es mucho menos probable que se dé la abstinencia y de hecho en la abstinencia lo que suele haber principalmente es diarrea. Podemos recordar que algunos fármacos utilizados habitualmente para la diarrea lo que llevan y lo que están compuestos son por derivados opiáceos, con lo cual es raro que la abstinencia provoque estreñimiento. En las preguntas sobre intoxicación de opiáceos debemos recordar en el MIR siempre que nos van a hablar de miosis junto con alteración del nivel de conciencia y probablemente nos hablen de un entorno social del paciente que nos oriente hacia el consumo de heroína, intoxicación por opiáceos. En la abstinencia, lo que nos van a hablar es de un cuadro parecido a una gripe, pero con midriasis, a una gripe de alta intensidad. Es un cuadro que se instaura al suspender el tratamiento, que tiene su pico máximo aproximadamente a los 3-4 días y que a partir del séptimo día empieza a remitir. Es decir, parecido a una gripe. Va a consistir en dolores musculares, dolores abdominales, rinorrea, diarrea, es decir, como una gripe, pero con la característica de la midriasis, o por lo menos así nos lo van a preguntar en el MIR. Cuando tratamos la intoxicación por opiáceos, debemos recordar que la naloxona es el antídoto, es un antagonista de los receptores opioides que va a desplazar al opiáceo, en este caso a la heroína, remitiendo el cuadro de intoxicación. Y en la abstinencia lo que vamos a utilizar son dos tipos de fármacos. Por un lado, la metadona, que lógicamente nos va a frenar la abstinencia porque es un opiáceo, y en segundo lugar, la clonidina, que es un alfa-2 agonista que va a disminuir la mayoría de los síntomas físicos. Otra situación que debemos contemplar cuando hablamos sobre los opiáceos son los tratamientos de deshabituación. Es decir, no estamos tratando situaciones agudas, como pueda ser una intoxicación o una abstinencia, sino que tratamos una situación a largo plazo, es decir, cuando hay un consumo, cuando hay una dependencia y lo que queremos hacer es deshabituar de la sustancia. En este caso tenemos dos tipos de estrategias, las estrategias de baja exigencia y las estrategias de alta exigencia. Las estrategias de baja exigencia consisten en suponer que esa persona, bien por el ambiente social, bien por el ambiente familiar, bien por los años de consumo, no va a ser capaz de abandonar los opiáceos y lo que queremos hacer es que haga el consumo de menor riesgo posible. Le vamos a dar metadona, en los que se llaman planes de mantenimiento con metadona, le vamos a dar metadona de manera que no vamos a hacer que robe para consumir, que utilice jeringuillas contaminadas, que se tenga que andar inyectando la droga cada pocas horas, sino que vamos a dar una sustancia que se da una vez al día, que la distribuye gratuitamente el Estado y disminuimos todos los riesgos sociales, todos los riesgos que conlleva el consumo a ese nivel. Los planes de alta exigencia se proponen para personas que hacen un consumo más puntual, que hacen una dependencia o que hacen un abuso de manera más puntual, teniendo una vida social más estable, teniendo una situación social mucho más adaptada, y sí que les vamos a exigir que abandonen el opiáceo por completo. No nos conformamos con que queden tomando un opiáceo controlado, sino que vamos a pedirles que lo abandonen. Para ello utilizamos la naltrexona. La naltrexona, que es un antagonista de los receptores opiáceos, de los receptores opioides, y va a actuar por dos vías. En primer lugar, por el circuito de recompensa. Al ser un antagonista del circuito de recompensa, pues va a hacer que haya menos estímulo, menos recompensa y menos sensación de placer. Y en segundo lugar,
la naltrexona lo que va a hacer es colocarse en los receptores de opiáceos, de opioides, de manera que cuando el opiáceo llega al receptor está ocupado por la naltrexona y el efecto es mucho menor. Así pues, para la deshabituación tenemos dos tipos de estrategias: los planes de baja exigencia con metadona y los planes de alta exigencia con naltrexona. Y esto es lo que hay que conocer de cara al MIR sobre el consumo y tratamiento de los opiáceos.